Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentaros, pues bueno, algunos consejitos si estáis pensando en hacer alguna asociación numismática, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es qué tipo de asociación se quiere hacer y dónde se va a hacer, ¿de acuerdo? O sea, en primer lugar, lo primero que tenéis que plantearos es, bueno, una asociación de numismática, pero bueno, va a ser destinada, por ejemplo, al coleccionismo, porque claro, podría ser una asociación de otro tipo, ¿no? A ver, si es una asociación de profesionales o es una asociación, digamos, de carácter meramente académico, pues bueno, yo creo que no es a vosotros a quien va dirigido este vídeo, ¿de acuerdo? Más que nada porque, bueno, digamos que los círculos académicos ya tienen sus propios circuitos actualmente, ¿vale? Y luego, pues bueno, los profesionales pues también, se mueven a través de gremios y bueno, tienen ya establecidas sus propias asociaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hablando de, digamos, de lo que sería coleccionismo de base, ¿de acuerdo? Que yo creo que es por donde va bien que empiecen las asociaciones, ¿de acuerdo? De coleccionistas. Pues bueno, en primer lugar lo que tenéis que plantearos es a dónde la vais a hacer y qué carácter le queréis dar, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, no es lo mismo hacer esa asociación en una gran ciudad que en una pequeña ciudad o en un pueblecito, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como más pequeño sea el lugar en el que queréis crear esa asociación, más os costará reunir a gente suficiente como para poder darle actividad, digamos, periódica, ¿de acuerdo? Es decir, si lo hacéis en un pueblecito, pues os va a costar más que un local, por ejemplo, o que en algún lugar donde se haya quedado con regularidad, pues haya suficiente masa crítica de personas. ¿De acuerdo? Si ese es vuestro caso, ¿de acuerdo? Pues yo mi consejo sería que intentéis darle a la asociación un carácter más amplio, ¿vale? Por ejemplo, el de coleccionismo en general, por ejemplo, ¿de acuerdo? O coleccionismo de antigüedades, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, intentar crear un espacio en el que gente que tiene aficiones distintas, pero que pueden tener ciertos intereses comunes, pues puedan confluir, ¿de acuerdo? Yo ese sería mi primer consejo, ¿de acuerdo? Si hacéis solo, por ejemplo, si os juntáis con los filatélicos, con los coleccionistas de antigüedades, con los coleccionistas de botones, etcétera, pues yo creo que será un poquito más fácil reunir a masa crítica. ¿De acuerdo? Masa crítica quiero decir la gente suficiente como para que si, por ejemplo, un día a la semana se abre un local, pues más o menos haya el suficiente ambiente, la suficiente presencia física humana como para que la gente diga, vale, voy a ir. Porque claro, a la que vayan un par de veces y no haya nadie o solo estéis siempre vosotros solos, ¿no? Aunque le pongáis muy buena voluntad, pues claro, va a costar que la gente pues digamos, coja la costumbre de ir, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que estáis en un sitio relativamente despoblado o en el que hay poca afición, pues intentar buscar temas o un enfoque más amplio para que entonces haya más gente, ¿de acuerdo? Otro segundo consejo que os doy es que, digamos, lo ideal sería tener existencia física y virtual. Es decir, lo ideal en una asociación pues sería que pudierais tener acceso a un local, ¿de acuerdo? Bien porque alguien de manera pues altruista lo cede o bien porque, bueno, tenéis un exitazo impresionante y ya solo con las cuotas de los socios pues lo podéis pagar, pero eso es difícil, ¿de acuerdo? Y más cuando se comienza.
Y otra opción es que digamos que algún ayuntamiento, por ejemplo, pues os ceda un local. ¿De acuerdo? En general, mi experiencia en tema asociativo me dice que cuanto más pequeño es el lugar, digamos, el ayuntamiento en el que queréis hacer la asociación, más facilidades vais a tener para poder hacerlo. Es decir, si estáis en Barcelona y pretendéis que el Ayuntamiento de Barcelona os ceda un local para hacer un club de numismática, lo vais a tener complicado. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay otras entidades, incluso alguna ya que es numismática, etcétera. Entonces es más difícil que el ayuntamiento, digamos, se digne a haceros caso. ¿De acuerdo? No porque sea el de Barcelona en concreto, sino porque es el de una ciudad grande. Si en cambio estáis en un pueblo pequeño y queréis hacer algún tipo de asociación, como normalmente los pueblos no tienen mucha vidilla, es bastante probable que os den facilidades, que os cedan un espacio temporal, polivalente, y que entonces en ciertos momentos de la semana pues os lo cedan, ¿vale? O bueno, ya si tenéis mucha suerte, pues que tengáis un espacio permanente, ¿de acuerdo? Yo esta es la experiencia que tengo, en un pueblo pequeñito, pues hicimos entre unos cuantos un club de ajedrez, y como había poca actividad, digamos, asociativa, pues incluso nos cedieron un local, digamos, solamente para nosotros. Tiene mucha ventaja que te cedan locales, un local solo para ti, porque entonces ya es como que puedes ambientarlo, ¿de acuerdo? Si no lo tienes que compartir con nadie, pues bueno, puedes ir, por ejemplo, decorándolo, en este caso pues sería de manera numismática, o ir depositando, pues por ejemplo, poco a poco una biblioteca, ¿no? Con volúmenes, ¿de acuerdo? O sea, eso lo puedes hacer si estás solo. Si tienes que compartir el local con otro, con otras entidades, yo qué sé, me lo invento, una peña del Barça de fútbol, ¿vale? El club de, yo qué sé, las señoras que vienen a hacer yoga, ¿vale? Pues entonces, claro, eso va a ser más complicado, tendrás que montar y desmontar, ¿de acuerdo? Si no conseguís un local, ¿de acuerdo? Pues tampoco os deprimáis demasiado, ¿de acuerdo? Me explico. Porque hay otra segunda parte, digamos, que es la existencia virtual, ¿de acuerdo? No tiene por qué haberla, pero ayuda el hecho, por ejemplo, de tener algún punto de encuentro en la red en el que personas con esos intereses pues pueden relacionarse pues usando, digamos, como excusa esta asociación, ¿de acuerdo? También es un modo bastante bueno de captar gente. Si tenéis actividades que sean virtuales, será más fácil que gente a la que no conocíais o gente que físicamente vive lejos de donde está la asociación física, pues que participe de esas actividades y con un poco de suerte pues se afilíe, ¿de acuerdo? Entonces las asociaciones que tienen digamos que tienen una existencia física pero no tienen mucha vida virtual, normalmente lo tienen complicado para crecer, en el sentido de que si no eres de allí pues no vas o no te apuntas o incluso no te enteras de lo que allí se hace, ¿de acuerdo? Entonces es bueno intentar compaginar esas dos facetas, ¿no? Digamos la física, porque la física puede comportar pues el llevar monedas, el ver monedas de otros, incluso que haya intercambios, etcétera, ¿no? O sea, esa parte yo creo que puede estimular mucho a que la gente vaya, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si hacéis algún tipo de actividad que sea virtual, pues lo tendréis más fácil para que gente que no vive por allí, pues igual le dé por apuntarse, ¿de acuerdo? Y es una manera de ampliar número de socios, ¿eh? Recordad siempre que las asociaciones, más allá de la antigüedad o de los méritos que tengan, un punto de fuerza que tienen es el número de socios, ¿eh? O sea, es bueno para las asociaciones ser mucha gente. Entonces tenéis que buscar maneras de captar a gente, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, no tenéis local físico, pero queréis que haya encuentros, pues es tan fácil como
buscar un bar, un restaurante o un local y bueno, y se hace una quedada, ¿de acuerdo? Se hace una quedada con todos los que estén dispuestos de vuestra zona y tal, pues si quedáis allí, yo qué sé, os tomáis un bocata y habláis de monedas, cada uno saca las suyas por allí y bueno, y es una manera de empezar a crear pues lo que será una serie de encuentros regulares, ¿de acuerdo? Entonces eso yo creo que sería una buena opción. Luego os comento también otro aspecto, ¿no? Si queréis que los ayuntamientos, por ejemplo, las entidades públicas, digamos, os ayuden, pues vosotros las tenéis que ayudar a ellos también, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si queréis que un ayuntamiento os ceda un local temporalmente o compartidos con otros, ¿vale? Vosotros tenéis que desarrollar actividades que para el ayuntamiento supongan algo así como un retorno de lo que os está cediendo, de la ayuda que os está prestando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una asociación, digamos, de coleccionismo o de numismática, ¿de acuerdo? Pues si recibe ayudas públicas en forma de locales o incluso de subvenciones, que esa es otra opción que tenéis, ¿vale? Pedir alguna subvención cuando estéis constituidos y tal, pues, a ver, tenéis que intentar hacer actividades que sean visibles para, digamos, lo público. Es decir, pues intentar hacer conferencias, quedadas, si se hace algún tipo de feria local, pues poner un stand de la asociación, ese tipo de cosas le dan, digamos, ayudan al ayuntamiento del cual pretendéis tener ayuda. Yo con el club de ajedrez lo tenía muy claro. El ayuntamiento me ayudaba a mí a que el club pudiera tener una existencia más fácil, pero al mismo tiempo cuando había, por ejemplo, fiesta mayor o otras ferias o otras actividades, pues el club participaba de esos eventos y entonces el ayuntamiento, digamos que tenía una organización más potente, más rica, porque bueno, había una entidad más que se sumaba a todos esos proyectos, ¿no? Entonces, tiene sus servitudes, o sea, si hacéis una asociación y dependéis un poquito o queréis ayuda de lo público, tendréis que colaborar con lo público, ¿de acuerdo? Si la asociación simplemente está constituida desde un punto de vista formal y los que formáis parte de eso, pues simplemente quedáis entre vosotros en un bar, pues bueno, es otra opción, tendréis mucho menos papeleo, pero también os digo que ese tipo, digamos, de asociación pues tendrá menos presencia, menos visibilidad, etcétera, ¿de acuerdo? El hecho, digamos, de estar constituidos legalmente, ¿no? Con unos estatutos, haciendo asambleas de vez en cuando, todo eso os da más visibilidad, os da un reconocimiento oficial y de algún modo también os ampara un poquito más, ¿de acuerdo? Yo de hecho os recomiendo que vayáis por ahí, ¿de acuerdo? Se puede empezar siendo 4 amigos que quedan una vez al mes en un bar para mirar monedas, pero estaría bien que con el tiempo pudierais a eso darle oficialidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacéis cualquier tipo de evento, pues yo qué sé, que vosotros sabéis mucho de moneda, me lo invento, bizantina, ¿vale? Y queréis dar una charla en el instituto, o queréis dar una charla con motivo de la fiesta mayor, pues cuando hacéis esa charla, ¿vale? O esa conferencia, o ese evento, lo que sea, pues claro, lo hacéis como asociación. Y entonces es una manera de poder ir engrosando, digamos, el currículum de las cosas que hace la asociación. Y será más fácil ante un ayuntamiento pedir subvenciones, que os ayuden con el tema de un local, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, yo os aconsejo que vayáis por ahí. ¿De acuerdo? Si estáis en una ciudad grande, mi experiencia personal es que es muy difícil, incluso cuando sois asociaciones fuertes, tener bien resuelto el tema del local. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento es tan grande que sois una mosca para ellos, aunque seáis una gran asociación numismática. ¿De acuerdo? Y eso yo lo he vivido, por ejemplo, con temas del ajedrez, ¿vale? Yo he estado en clubes de ajedrez bastante importantes, digamos, de los que estaban en división de honor o primera división, que era la segunda en realidad, ¿vale? Pero
clubs potentes, y esos clubs pues a veces tenían problemas con el tema del local, porque el ayuntamiento nunca les prometía un local, pero nunca acababa de llegar ese local, y bueno, y entonces pues tenían un poco que sobrevivir pues a veces con menos metros cuadrados de los que les gustaría, ¿de acuerdo? O sea que esa es una dificultad que vais a tener si estáis en una gran ciudad, ¿de acuerdo? El tema de los metros cuadrados, el tema de que alguien os deje un local, ¿vale? Pero bueno, si por lo que sea lo conseguís, pues lo más difícil ya lo tendréis. Entonces pensad que los que estéis afincados en una ciudad grande, ¿de acuerdo? Una capital de provincia, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, Huesca, Córdoba, Zamora, ¿de acuerdo? Pues si tenéis ya ese local, una cosa buena que tendréis es que al estar en una ciudad será más fácil conseguir masa crítica de gente. Es decir, que poco a poco vaya llegando gente. Si veis que no es suficiente, porque la ciudad es pequeña y el hobby, digamos, es minoritario, pues bueno, entonces lo que tenéis que hacer, pues es lo que os he comentado antes, ampliarlo, ampliar la temática. O sea, que sea coleccionismo en general. Y entonces ahí, pues a lo mejor se juntará más gente. ¿De acuerdo? Y entonces, porque hay gente que comienza coleccionando una cosa y luego se pasa a la otra, ¿eh? O sea, digamos, los coleccionistas son fáciles de llevar al huerto, ¿de acuerdo? Porque los coleccionistas, hay muchos de ellos que lo que hacen es coleccionar colecciones. O sea, tienen una especie lo digo de manera amistosa, de síndrome de Diógenes, digamos, no diagnosticado, leve, y entonces pues es fácil que acaben coleccionando otras cosas, ¿vale? En mi casa, por ejemplo, no solo se coleccionan monedas, ¿de acuerdo? Se coleccionan estereoscopios, por ejemplo, o máquinas que sean precedentes del cine, por ejemplo, ¿vale? Yo qué sé, gramolas, gramófonos. No os penséis ahora que yo tengo una gran colección de eso, ¿eh? Pero que hay algunos de estos y estamos intentando darle un poco de sentido, ¿no? A la acaparación, digamos, de este tipo de objetos. Más que nada por mi mujer y la señora Divernumes. O sea que es fácil que la gente coleccione distintas cosas, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor alguien que no coleccione monedas, pues viéndoos coleccionar y interesándole levemente o escuchando lo que decís de eso, pues a lo mejor pop, se pasa a vuestro bando, digamos, y lo captáis para la secta numismática, ¿de acuerdo? O sea, eso se da, muchas veces, ¿de acuerdo? O sea, yo pues, he captado más de una vez a alguno que, que en teoría no coleccionaba monedas, ¿de acuerdo? Y se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, si estáis en ciudades grandes, pues lo que tenéis que buscar un poco es eso, ¿eh? Es el tener los metros cuadrados, intentar tener una masa crítica y luego, pues si estáis en una ciudad grande será más fácil que llegue gente. No es lo mismo vivir en un pueblecito con unas cuantas casas de una o dos plantas que vivir en un barrio de gran ciudad donde hay bloques de pisos de más de 10 plantas y 4 puertas por planta, o sea, que está lleno de gente, alguno coleccionará cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esos son algunos consejos así, digamos, iniciales a la hora de plantearse el hacer pues una asociación numismática, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que conseguir masa crítica, o bien ampliando el tema, si no llega, o bien a través de actividades online, ¿de acuerdo? O sea, ese es mi primer consejito, ¿de acuerdo? El otro es intentar, pues eso, tener presencia física, aunque sea con quedadas cíclicas, periódicas, en un local, yo qué sé, en un restaurante, ¿de acuerdo? Y si se puede tener local propio, mejor. Y si ese local no se comparte con ninguna entidad, pues mejor todavía, ¿de acuerdo? Y ya veréis cómo eso, pues, digamos, irá ayudando a que con mucha voluntad, ¿vale? Y mucha constancia, porque eso es una cuestión que también tenéis que tener muy claro. Una asociación se crea con mucho esfuerzo y más de una vez os encontraréis solos en el local, porque esa tarde, por lo que sea, llovía y nadie tenía ganas de ir. Eso os pasará más de una vez, ¿de acuerdo? Y tenéis que ser constantes, ¿de acuerdo?
Entonces, para no quemaros, yo lo que os aconsejo es que comencéis por una quedada, yo qué sé, al mes o una quedada a la semana. O sea, no os marquéis un ritmo muy bestia, porque si no lo que va a ocurrir es que os podéis quemar. Sobre todo porque los resultados no llegan rápidamente, ¿de acuerdo? O sea, las asociaciones, los clubs, etcétera, son fruto de una inercia de años y no es fácil crear esa inercia, ¿eh? Es como una bicicleta. Las primeras veces que uno está dándole a los pedales, pues están duros y cuesta mover la bicicleta. Y luego pues ya va cogiendo velocidad, la gente se acostumbra a ir, saben que si no está uno estará otro para hablar de monedas o mirar o intercambiar o lo que sea. Y bueno, y entonces pues se puede ir haciendo, ¿de acuerdo? Claro, hoy en día tenemos un duro competidor, ¿no? En el tema de las asociaciones y el duro competidor es pues Internet. Hay mucha gente pues que a lo mejor a la que le da mucha pereza pues entrar en una asociación numismática o crear una por el hecho de que, bueno, ya hay mucho movimiento por internet, ¿no? Y bueno, yo respecto a eso, a ver, os diría lo siguiente. Una, digamos, si vuestra actividad numismática se limita solo a mirar cosas por internet, a coleccionar y comprar cosas por internet, etcétera, os estáis perdiendo una parte muy importante de la numismática. ¿De acuerdo? Porque del mismo modo que compráis las monedas porque pensáis que en mano lucen mejor y estimulan mejor y que no es lo mismo que verlas en una vitrina de museo o verlas simplemente en una foto, pues con la experiencia integral, digamos, de ser numismático ocurre lo mismo. O sea, está bien internet, pero como sucedáneo, como premio de consolación. Pero a la que podáis quedar con gente y mirar en mano sus monedas, que ellos os miren se miren las vuestras, etcétera. O sea, toda esa vivencia personal directa, de carne y hueso, no es sustituible al 100% por el mundo virtual, por la red, por internet, etcétera, ¿vale? O sea, el Facebook, el Instagram, páginas web, etcétera, grupos de WhatsApp, digamos, de Telegram, vale, todas esas cosas están muy bien, pero son complementos, ¿de acuerdo? O sea, lo que realmente os va a llenar de verdad es que físicamente interactuéis con otros, digamos, numismáticos, ¿de acuerdo? Y entonces en las charlas informales, mientras se van mirando monedas y tal, pues muchas veces sucede lo más inesperado, y es que alguien os explica algo que no sabíais y aprendéis. Y también le ocurre lo mismo a los otros cuando a lo mejor vosotros contáis alguna cosa de alguna moneda. Entonces, esa vivencia es la que poco a poco irá forjando pues las ganas de, digamos, de volver y de querer integrarse pues en un grupo de gente con una afición común, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, son algunos consejitos así muy básicos de las diferentes problemáticas y situaciones que os vais a encontrar si comenzáis pues una asociación numismática, ¿de acuerdo? Esto es lo más básico, digamos, el quedar cada cierto tiempo, tener un poco de visibilidad en redes, etcétera, ¿de acuerdo? En otros vídeos pues ya hablaré un poquito pues de qué actividades se pueden ir haciendo, ¿no? Para ser más interesantes, digamos, a la gente, ¿no? Para que de algún modo pues la gente realmente tenga interés en hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a dejar de manera muy básica en dos cualidades muy importantes que debéis tener, ¿vale? Como responsables de una asociación, si algún día os animáis. La primera es la constancia, ¿vale? O sea, ser constantes, ser perseverantes, ¿de acuerdo? O sea, tener más moral que el Alcoyano, que se ve que era un equipo que lo tenía muy crudo, pero bueno, no perdían la moral. Y la otra cualidad que debéis tener es la diplomacia. O sea, es muy importante que hagáis sentir a cada una de las personas que forman parte de esa asociación
como alguien especial, como alguien querido, como alguien apreciado. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Tenéis que ser muy diplomáticos. Perdonar los defectos que puedan tener y que de algún modo se sientan valorados. ¿De acuerdo? Si vais haciendo todo eso, constancia y diplomacia, pues al final, poco a poco, ya veréis que conseguís algo. ¿De acuerdo? Y si no es en físico, pues en virtual. Y si no es numismático, pues de coleccionismo, que será más amplio. ¿De acuerdo? Y si necesitáis el apoyo público, pues apoyáis vosotros también un poco a lo público, para crear una especie de quid pro quo, y entonces vosotros los ayudáis, ellos os ayudan y entonces pues lo tenéis un poquito más fácil. Pues nada, nos vemos y hasta la próxima.